Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. No cabe duda, queridos amigos, de que la noticia del momento es la aceptación que el presidente Álvaro Uribe hace a la invitación al diálogo que le propuso Gustavo Petro. Hasta ahí es una invitación a conversar y hasta ahí es una aceptación a ese diálogo, a esa conversación. Pero vendrán los temas que han separado por décadas a Gustavo Petro y a sus amigos del presidente Álvaro Uribe Vélez y quienes somos sus amigos. Y es ahí donde está la cuestión y donde tenemos que tomar posiciones. Por ejemplo, ¿qué vamos a decir del tema de la seguridad en Colombia y del tema del papel que desempeñan en ellas las fuerzas militares? ¿Qué vamos a decir? Que fue una malhadada invención del presidente Uribe combatir la inseguridad y poner en el centro de los propósitos nacionales y del sentimiento nacional la defensa de las instituciones por parte de las fuerzas militares. ¿Hay que pedir perdón por eso? Pues no parece viable, no parece posible, porque el tema está ligado a una cuestión muy de fondo. El presidente Uribe fue el hombre que más combatió el narcotráfico, porque el narcotráfico devora el país, acaba las instituciones, destruye a la gente, destruye la juventud, la de Colombia y la del resto del mundo. Había que combatir el narcotráfico y se combatió el narcotráfico y se redujeron los cultivos ilícitos a 40.000 hectáreas sembradas de coca y hubiera podido ser más. Y si el presidente Uribe hubiera podido ser reelegido una vez más, con toda seguridad que Colombia no sería el mayor productor de coca en el mundo. Que es el triste papel que tenemos ahora. Esas conversaciones con Gustavo Petro, ¿cómo se hará? ¿Será que hay que aplaudir lo que hizo Gustavo Petro aliado con las fuerzas del narcotráfico para acabar con la institucionalidad del país? Por ejemplo, tendremos que hacerle un monumento a los asaltantes al Palacio de Justicia y nos tendremos que olvidar de los mártires de la justicia colombiana que fueron sacrificados por defender su independencia y defenderla frente a un tema tan grave como la extradición de los colombianos a los Estados Unidos. Y este será pues otro tema de fondo que se converse entre Uribe y Petro. ¿Habrá o no habrá extradición? Si nos arrepentimos de la extradición, tenemos que mandar una comisión a los Estados Unidos para pedir el favor de que nos devuelvan a los extraditados y que les permitan regresar a Colombia a continuar con su magnífica tarea de sembrar de coca la superficie del país y de alentar en ese negocio que a lo mejor se convierte en un negocio lícito. A lo mejor es que Gustavo Petro está mejor informado y tanto los Estados Unidos como Europa, como los países consumidores de coca, de cocaína, están dispuestos a legalizarla, es decir, a que esto se vuelva un negocio lícito. Entonces habrá que crear la Federación Nacional de Cocaleros para que compita con la Federación Nacional de Cafeteros en algo que será más rentable o menos rentable, porque uno no sabe cuál es la rentabilidad de la coca una vez que se autorice, una vez que ya no tenga el incentivo perverso de la ilegitimidad con que se adelanta este cultivo y con que se adelanta la producción de cocaína, porque es destructiva de la vida civil como la concebimos. Bueno, ese será tema que se discuta entre el presidente electo y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El tema de del petróleo y el tema del carbón. ¿Será que hay que considerar que el petróleo es maldito y que lo mejor es importarlo si no hay más remedio, quién sabe con qué dinero?
y no habrá necesidad de estimularlo. El presidente Álvaro Uribe llevó la producción de petróleo en Colombia a 1 millón de barriles por día, junto a su ministro Luis Ernesto Mejía. Una verdadera hazaña. Eso cambió la historia del país. Habrá que pedirle perdón a los colombianos por haber estimulado la producción de petróleo. Y entonces ahora, para defender el medio ambiente, no produciremos petróleo, sino que lo importaremos. ¿Con qué dinero?, se pregunta uno. ¿De dónde van a salir los fondos que se necesitan para semejante tarea? Imagínense ustedes, importar la gasolina, importar el diésel, importar todos los energéticos que necesita Colombia, porque producirlos es una maldición. Esa conversación en ese tema entre los dos jefes de la política colombiana, Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, será un tema de la mayor complejidad. De manera que todo lo que hicimos con el gobierno del presidente Uribe será una conducta maldita de la que nos tendremos que arrepentir. Arrepentir de haber combatido el narcotráfico, de haber extraditado delincuentes, de haber sostenido las fuerzas militares, de haber defendido la policía. ¿Por qué será que la policía se convierta en un departamento del Ministerio del Interior? Lo que no es ningún avance ni ningún descubrimiento. Así fue la policía, la que llamaban la policía chulavita, la policía que el 9 de abril le entregaba las armas a Fidel Castro para que se fuera a asaltar el Palacio de los Presidentes. Una policía politizada, eso no es invento de Gustavo Petro, eso existe desde hace mucho tiempo. El presidente Uribe defendió la independencia y el rigor de la policía, y de qué manera, y la policía se convirtió en un elemento esencial del orden social como tiene que serlo. Pero entonces ahora, a arrepentirnos, a llevar la policía al Ministerio del Interior para que se dedique a otras tareas distintas, a defender la legitimidad, a defender la seguridad de los colombianos. Nos tendremos que arrepentir de haber estimulado la empresa privada, de haber facilitado la inversión extranjera, de haberle dado al país los mayores incrementos en el Producto Interno Bruto y los mayores combates contra la inflación. ¿Nos tendremos que arrepentir de todo eso? Bueno, son las preguntas que uno hace cuando descubre que el presidente Uribe acepta la invitación que le hace Gustavo Petro, por lo pronto, a dialogar. Los petristas están diciendo que es que el presidente Álvaro Uribe ya entró por el aro y ya se convirtió a este programa de Gustavo Petro, que nos parece sencillamente suicida, detestable en sus bases axiológicas, imposible de cumplir, que arruinará el país, que lo convertirá en otra Venezuela. ¿Será de eso de lo que se trata? Por supuesto que no. Estamos con Paloma Valencia y con la idea de que las invitaciones a dialogar nunca se rechazan per se. Hay que conversar hasta con el diablo, si el diablo propone conversaciones, manteniéndose uno en sus principios, en sus valores, defendiendo lo que tiene que defender. Y ahí es donde van a aparecer las diferencias fundamentales, insuperables, de ahora y de siempre, entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez. Ya lo veremos, quedaremos pendientes de cuándo se produzca esa reunión y de qué se converse en ella y de qué se diga que se conversó en ella, porque ese es otro tema. Claro que esto, por fortuna, será un diálogo en español y no en inglés, y entonces podríamos estar enterados de primera mano de cuál fue el contenido y el alcance de unas conversaciones que en lo sustantivo, en los temas esenciales, nos parecen condenadas al más absoluto fracaso, salvo de que el presidente Álvaro Uribe se haya convencido de que quien tenía la razón era Gustavo Petro, que los magistrados de la Corte había que matarlos, que la defensa
del país contra el narcotráfico era un mito, que el narcotráfico no es dañino para la nación, que la empresa privada puede ser sustituida perfectamente por un Estado mucho más productor, que el gran tema es el tema del medio ambiente, que vamos a ver cómo se protege de la deforestación que traería consigo la siembra masiva de coca sin contrapeso ninguno. En fin, son las preguntas que uno se hace y el país queda pendiente absolutamente del contenido y el alcance de las conversaciones. Insistimos, tiene razón Paloma Valencia, los diálogos per se no son malos, no son perversos, hay que dialogar y hay que conversar, inclusive para establecer diferencias si es que no estuvieran suficientemente establecidas. A nosotros nos lo parece, por eso votamos por la alternativa de Rodolfo Hernández, estamos con 10,5 millones de colombianos. El presidente Uribe en la campaña no dijo esta boca es mía, porque está sometido a unas presiones distintas y consideró que lo mejor era el silencio. Pero entonces ahora tendremos a ver qué opina de toda la batalla que libramos y de toda la fuerza que hicimos porque el presidente fuera Rodolfo Hernández y no Gustavo Petro. Conversaciones Petro-Uribe, el tema del momento. Lo que nos parece bien desde el punto de vista general de que uno conversa con quien tenga que conversar y con quien quiera conversar con uno, pero la cuestión está en los acuerdos a los que se lleguen, que son los que nos parecen absolutamente imposibles. Ya veremos.